cosas que vimos hoy vinculadas a elementos de cohesión, estrategias argumentativas, a los pronombres, el rol del enunciador, en este caso el autor. Así que lo otro van a ser dos cosas. La unidad 8 y este texto que se llama Más ganancias, menos cultura, que va hasta de la página 77 a la 79. Bien, ¿estamos con eso? ¿Hay alguien? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, pasamos entonces a la página, como le dije hace un rato, 72, que justamente hace referencia a la lectura. Primero, acuérdense que hay una en el examen, ya que hablamos tanto del examen en la primera parte, siempre hay una pregunta teórica. Por lo tanto, nosotros estuvimos viendo antes en el modelo de examen toda una serie de preguntas, más que nada de aplicación práctica, pero, como ya les he mencionado, toda la parte de categorías y demás puede llegar a preguntarse quizás en una, ¿no?, de las preguntas. Después, en general, en la aplicación práctica, eso se piensa aplicado al contenido de un texto. Acuérdense de los comentarios que les hacía recién sobre las respuestas de examen. Si es una pregunta práctica, no se queden solamente con la respuesta teórica. Pregunta práctica quiere decir que les piden algunas categorías en relación al contenido del texto. Bien, a ver, para puntualizar un poco lo que tienen en la página 72 y 73, después lo que tiene en la página 74 es, dentro de todo, como una recomendación general, que también es piola en el sentido de no pensar cómo pensar al lector, que en este caso vienen a ser ustedes, lo de la 74, ¿no? Entonces, primero, nosotros tenemos en la página 72 una especie de división de nociones de lectura que justamente tiene que ver con algo que en cierto punto ya venimos trabajando y que hemos mencionado incluso con la idea del contexto de situación, el contexto inicial, en el cual tenemos que tener en cuenta no solo lo que dice el texto, sino dónde está situado, ubicado, es decir, cuándo está publicado, dónde, quiénes son los autores, para quién está dirigido. Entonces, ustedes tienen ahí en esa primera parte esta idea de leer una lectura literal o leer las líneas, como dice lectura lineal, retomando a Daniel Cassani, y también una lectura crítica, que es un poco algo que va más allá. Es decir, esto ya lo hemos charlado respecto a que la lectura crítica implica poner en juego otra serie de factores que vinculan el texto con, digamos, elementos que no son necesariamente los que están dichos, entre comillas, en el texto. Y esta idea de lo dicho en el texto y lo no dicho es algo fundamental para pensar en la lectura crítica. De hecho, hasta les recomiendo ahí en la página 72, en el segundo párrafo, en el tercero en realidad, la idea de el contexto como un elemento fundamental a la hora de construir el significado es algo que
influye, repercute muchísimo en la comprensión, en la interpretación del texto, a veces más que el texto en sí. ¿Se entiende? Es decir, son dos instancias que realmente están muy unidas entre sí, son interdependientes, pero no podemos leer a un artículo separado de su contexto de producción. Ahora, vean el último párrafo. Diferentes sentidos de acuerdo con la imagen mental que se representa en ese contexto. La lectura crítica. Bien, ¿ven el último párrafo donde dice, por otra parte? Por otra parte, la representación que los lectores tengan de ese contexto desempeña un papel importantísimo al momento de interpretar un texto. Dichos lectores pueden construir diferentes sentidos de acuerdo con la imagen mental que se hayan representado de ese contexto. La lectura crítica es, según el mismo Casani, una lectura tras las líneas, vale decir contextualizada. Además de preguntarse qué dice el texto, se pregunta para quién lo dice, quién es el autor, cuándo, dónde, la intencionalidad, etc. A ver, acá es importante pensar a la idea de este concepto de lectura crítica, lectura entre líneas, digamos, tener en cuenta ciertas, que a nosotros conocer todo esto, leemos de una manera diferente, interpretamos de una manera diferente. ¿Por qué? Porque tenemos en cuenta toda una serie de elementos contextuales. A ver, ¿se acuerdan la vez pasada? La última clase, ¿cierto? El jueves, en la otra videollamada. ¿Se acuerdan cuando nos pusimos a hablar de analizar la Biblia? Sí. Que, les digo, fue absolutamente espontáneo. Se me ocurrió ahí. Me causó mucha gracia los niveles de incomodidad y resistencia, al menos de los que hablaron. No, bueno, pero ponerse a analizar la Biblia. ¿No? Y justamente esto que estamos leyendo en el último párrafo de la página 72, tiene un poco que ver con eso, respecto a qué representación tiene el que lee, qué representación previa tiene el que lee sobre aquello que va a leer. Es decir, qué representaciones trae el lector a la hora de ponerse a leer un libro, escuchar un discurso, mirar una película, mirar una serie, escuchar un podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquel ejemplo que charlamos la vez pasada de analizar la Biblia hizo aflorar representaciones, imágenes, valoraciones sobre, bueno, ¿se puede hacer esto? ¿No se puede hacer esto? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Estoy de acuerdo? ¿No estoy de acuerdo? Que justamente eso, como se plantea ahí, es algo que repercute muchísimo en la interpretación que uno le da a los textos. Por lo tanto, no es menor cuando Casani habla acá de la lectura entre líneas y de justamente pensar en estas representaciones que los lectores tienen sobre, por lo menos, la realidad en la que se encuentran. Entonces, a partir de esas representaciones, es que uno tiene que justamente tener en cuenta qué se entiende de un texto, ¿no? Por lo tanto, digamos, yo estoy haciendo un plano, si quieren, llevando esta cuestión de la lectura a un plano que quizás excede lo que estamos trabajando del análisis que vamos a hacer en el parcial, porque habla de un enfoque más amplio. Quizás, ¿se acuerdan que había dos contextos, el de comunicación y el histórico-cultural? Quizás también hay que tener en cuenta, estoy más enfocándome en lo histórico-cultural. Ahora, cuando nosotros pasamos a la página 73, acá
hay algo muy importante, que es esta cuestión de pensar a la lectura. Yo por eso les hice que lean también lectura y escritura, porque vieron que tanto lectura como escritura aparecen como procesos que tienen partes. ¿Y a qué va esto? A que justamente pensar a la lectura como algo que tiene, como una instancia que tiene por lo menos 3 o 4 partes, es algo que lo saca del lugar de lo dado. Algo que es así, que ya lo sabemos hacer y como lo sabemos hacer, lo hacemos bien. Cuidado, que sepamos leer no significa que leamos bien. Y que sepamos escribir y escribamos permanentemente no significa que escribamos bien. Lo interesante es pensar también en, bueno, de nuestros hábitos de lectura, como aparece abajo de todo, de nuestros hábitos de lectura, hay elementos que justamente que nos van a servir, por ejemplo, para lo académico, y otros que quizás no tanto. Pero es importante que uno tenga en cuenta qué elementos de lectura me sirven y qué elementos, pensando en el proceso de escritura, también, y cuáles en los dos procesos tengo que pulir o profundizar. Por lo tanto, ustedes acá en la página, ¿dónde estoy? 73, vieron que tienen 4 pasos del proceso de lectura, ¿no? Una prelectura que implica justamente este abordaje inicial a partir de los paratextos, y esto justamente debe querer decir, bueno, cómo yo, ¿se acuerdan en las primeras clases cuando hablamos de paratextos? Cómo yo voy anticipando el sentido del artículo a partir de los elementos paratextuales. Cómo elaboro mis hipótesis de lectura. Aclaro, esta parte de prelectura, por favor lo marcan, es fundamental, porque yo ya ahí hago ese primer acercamiento y establezco unas coordenadas concretas sobre el texto. Todavía no sobre el contenido, quizás sí si incorporo el título, pero todavía no voy al detalle. Ahora, pero sí, con los paratextos, me puedo dar cuenta del aspecto del escenario, del contexto. Ahora, en segundo término, ustedes tienen la lectura global, que es una lectura más generalizada, digamos como leer el texto de punta a punta, y en segundo término, una lectura analítica o párrafo por párrafo que va con mucho más nivel de detalle. En realidad, les hago un comentario. Ustedes en el examen quizás no hagan esas 2 lecturas, van a ir directamente a la analítica, pero lo interesante de la lectura analítica es que uno va marcando el texto, va estableciendo notas marginales, va subrayando. Es importante, pensando en el examen también, que ustedes se apropien de los textos, que en todo caso los desarmen, porque es importante que ustedes encuentren esas marcas para, como vimos al principio de la clase, a la hora de explicarle el contenido a otro, como puede pasar en el examen, bueno, ustedes tengan puntos de referencia de dónde agarrarse y no se queden solamente con, si quieren, una palabra muy general o el título del texto. Digamos, a la hora de explicar de qué habla un artículo, tenemos que ir a un plano un poco más detallado, no nos quedemos solamente con lo general. Por último, la poslectura, que es una etapa que va a ser un poco difícil que hagan el examen con el tiempo que tienen, pero que implica reponer el contenido del texto, y es algo que se realiza en última instancia. Digo, ¿qué es lo importante de esta parte? Tengamos en cuenta, para acordarse, los 4 ítems, como estos pasos a seguir, a modo de modelo teórico. Después, en la práctica puede haber diferencias, obvio que sí. Pero lo más importante es que diferencien la prelectura por un lado, que acaban los paratextos y contextos, y después la lectura global y analítica. Bien, ¿estamos hasta acá con esto?
Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Bueno, después en la 73 tienen una serie de, al final de todo, una serie de recomendaciones sobre hábitos de lectura, que eso es más que nada para ustedes en realidad, como elementos que sirven en todo caso para ir atravesando las distintas etapas, que en realidad no todos necesitan lo mismo, porque depende los hábitos de lectura previa que uno traiga. Pero la idea de pensar la lectura desde este lado, en dos planos, literal y entre líneas, se relaciona con los dos tipos de lectura que ustedes tienen ahí, la lectura global y la lectura analítica. Es decir, no va a ser lo mismo cuando lo leemos de entrada, damos un golpe de vista, a que cuando lo leemos con mayor detalle. ¿Les habrá pasado alguna vez? No sé si ustedes leyeron, ¿alguno de ustedes leyó un libro 2 veces, pero con diferencia de tiempo? Lo leyeron una vez y no sé, algunos años después lo volvieron a leer. En ese punto, ya necesariamente yo, por ejemplo, cuando leo en un ritmo tranquilo para poder entender y no necesariamente hacer la segunda lectura, porque si no, siento que es un desperdicio de tiempo a la hora de leer. Sí, a ver, por eso te decía, esto aparece como un modelo teórico. Después, a la hora de la práctica, hay matices, que pasa lo mismo con lo que vamos a ver ahora, que es el proceso de escritura, ¿no? Pero, obviamente, esto a la hora de aplicarlo puede tener algunos desfasajes, pero lo importante en todo caso también es que llegues a esas, a los mismos. Si vos haces una sola lectura y no la global y analítica, que llegues a los mismos resultados. ¿Se entiende? A la misma interpretación. Entonces, esta cuestión de que haya dos planos, algo general y algo detallado, es que, bueno, uno a veces con los textos, los textos no son, como se dice por ahí, no son polisémicos. ¿Saben lo que es la polisemia? Busquen en Google, ya que están en la computadora, polisemia. A ver, ¿quién me dice el resultado? Exacto. Es decir, polisemia apunta a que haya, acá en el chat están agregando, pluralidad de significados. A que un texto puede tener muchos significados. O una oración. Digo, cuando yo hacía el comentario recién con Ignacio, bueno, ahí vamos, ahí salió el principito. Tampoco, más allá de las diferencias en el proceso, como dice Ignacio, que junta lectura global y analítica, los textos lo lea acorde a estos 4 pasos o altere alguna de las del orden, no puedo interpretar cualquier cosa. Los sentidos posibles de un texto son limitados. Esta noción de polisemia, o un texto, como se dice por ahí, un texto polisémico, es que un texto puede tener varios sentidos, a veces según el momento en que se lee, según el autor, según el lector, pero la cuestión es, cuando yo les decía recién, que si leyeron un libro 2 veces, como dice acá, lo leí varias veces, y bueno, quizás la segunda vez que lo leen, le van a encontrar cosas que la primera vez no. Y si lo leen de nuevo, posiblemente que también encuentren cosas que habían pasado por alto. Por lo tanto, desde ese lado, es interesante pensar que justamente hay como capas a la hora de interpretar, ¿no? Pero pensando en este proceso de lectura, tampoco es que uno
puede interpretar el texto, dice una infinidad de cosas, llega hasta cierto punto. Bueno, ¿estamos con esta parte del proceso de lectura? Después, obviamente, recomendaciones de la 73 abajo, lectura de paratextos, los ritmos de lectura, subrayados, conectores, esos son elementos fáciles que ahí no creo que les pregunten. Lo importante de esta parte es que recuerden dos conceptos, esta idea de lectura literal, lineal y lectura crítica o en profundidad, y luego el proceso de lectura. Bueno, luego pasamos, peguen un salto de algunas páginas hasta la página 81. A ver si aceleramos. Lo importante de la página, en realidad, de todo este apartado, 81, 82, 83, tiene que ver con lo siguiente. Esperen que saco esto. Listo. Tiene que ver con lo siguiente. Que al igual que la escritura, al igual, o mejor dicho, que la lectura, un poco lo que se plantea acá es que escribir, y acá guarda, como le dije hace un rato, escribir también es una serie de pasos a seguir, es un proceso que puede desarmarse como modelo teórico, y no es algo, si quieren no, no es algo dado, natural. Pregunta, ¿nosotros nacemos sabiendo leer y escribir? Obvio, no. Obviamente que no. Muy bien. Sin embargo, una vez que aprendimos a leer y escribir, lo usamos tanto, que por momentos parece algo natural. ¿Vieron? Como que todo ya es algo que casi que lo tenemos de fábrica. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Ahora, está tan incorporado, tan naturalizado, y hoy con la digitalización incluso más todavía, que por momentos ya uno lo toma como dos habilidades, y acá guarda, dos habilidades, lectura y escritura, que ya están dadas, que vienen con nosotros, y por lo tanto, y acá está el signo de pregunta, por lo tanto, bueno, están bien y no se puede hacer nada con eso. Sin embargo, la lectura y la escritura fueron parte de todo un proceso de aprendizaje que todos hemos hecho en la escuela primaria y después en la secundaria, parte de un proceso de aprendizaje que, justamente, en tanto tal, implicó incorporar una serie de habilidades que no teníamos, sino que teníamos que incorporar, justamente. Entonces, nosotros hablamos hace un rato de lo que es la lectura como un proceso de 3 partes, y de 4, y lo que tenemos en la página 82 a 83, es pensar también la escritura como un proceso de 3 partes que justamente no es algo que uno se sienta y escribe de una y sale bien. Sino, y acá está un poco lo interesante del enfoque de nuestra materia, que pensar a la lectura como un proceso es pensar que justamente implica un trabajo, implica una elaboración previa, implica, como dijimos hace un rato, pensar en un destinatario, pensar en una intencionalidad, es decir, ¿qué quiero hacer con ese destinatario que tengo del otro lado? ¿Quiero explicarle algo? ¿Quiero convencerlo de algo a través de la argumentación? ¿Tengo que describirle algo? Va a variar según cada caso, ahí crucé consecuencias. Pero, pensar en el proceso de escritura como algo que uno puede planificar y organizar es justamente darle otro enfoque y no el plano de, bueno, lo tengo incorporado, lo hago y está bien. Entonces, desde ahí, por ejemplo, ¿vieron las 3 partes que aparece? Planificación, puesta en texto y revisión. Esos 3 ejes, o esas 3 etapas, van a ser
importantes cuando uno piensa en cómo escribo, qué implica escribir. No es vomitar lo que tengo en la cabeza, sino darle una forma bien específica y, como dice en la primera parte, en la planificación, para esta forma yo tengo que hacer, por ejemplo, todo un recorrido entre lo que quiero decir y lo que finalmente queda en el papel. Tener en cuenta, por ejemplo, ya que hablamos de lectura entre líneas, bueno, ¿a quién escribo? ¿Cómo eso condiciona mi texto? Por lo tanto, ustedes saben muy bien, como dijimos hace un rato al revisar el examen, que cuando escriban el 4 de marzo para mi materia, nuestra materia, y después las otras dos, ustedes tienen que absolutamente tener en cuenta que los va a corregir un docente universitario que espera que utilicen un vocabulario específico y que tengan una enunciación formal. Entonces, eso es algo que lo tienen que tener acá, no olvidárselo nunca, y va a condicionar todo su texto, porque tiene que ver con la forma. Paralelo a eso, después tienen que trabajar sobre qué les piden en cada consigna, ¿no? Que para eso está el cuadro que vamos a ver la clase que viene. Pero la planificación es uno de los procesos absolutamente fundamentales del texto. El texto no sale de cero, hay que planificarlo. En segundo término, cuando nosotros tenemos ya una especie de mapa, una especie de esquema de lo que queremos escribir, lo que queremos decir, pasamos a volcarlo al texto, pasamos a redactarlo. Entonces, la redacción en sí tiene una ventaja. A ver, les hago una pregunta. ¿Qué ventaja tiene escribir después de haber planificado? Deduzcan un poco o infieran. ¿Qué ventaja Que hay? comprendes el texto, que sabes de lo que estás hablando. Sí, pero voy a esto. Vos planificaste el texto, ¿no? Que la información va a estar ordenada. Ponele, primero, ya tenés un orden de lo que tenés que escribir. Bueno, ahí ya tenés algo. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otra ventaja puede tener planificar un texto y después escribirlo? Que la idea ya está como, digamos, o sea, ya está, ya la sabes, o sea, no vas a dar tantas vueltas, ya sabes bien la idea concreta de lo que vas a hacer. Bien, ya, como dice Tiago, ya tenés puntos de referencia de tu recorrido. A ver, pregunta, es una pregunta. ¿Cuál es uno de los mayores pánicos que que tenemos todos a la hora de empezar a escribir? Prendemos la computadora, archivo de Word. ¿Qué pasa ahí? Quedarnos sin ideas. El cuco de la hoja en blanco. Tenemos la hoja en blanco. ¿Cómo empiezo? ¿Qué escribo? Eso bloquea. Muchas veces bloquea. Entonces, lo importante ahí de la planificación es que yo me armo una especie de mapa de por dónde tiene que ir el texto que quiero escribir. Ahora, después, ¿qué les parece? Yo hice la planificación, pero si cuando escribo se me ocurren otras cosas, ¿puedo cambiarlo al texto? ¿Qué les parece? En esos casos, Sí, obvio que lo pueden cambiar. se implementaría el borrador, ¿no? Bueno, pero a eso voy. Uno está en la puesta en texto, ¿qué está haciendo? Está volcando al papel o al archivo de Word, volcando las ideas que planificó. Ahora, cuando uno escribe, aparecen cosas nuevas, eso seguro. Por lo tanto, eso que aparece puede modificar aquello que yo estoy escribiendo. Eso es absolutamente normal, pero la planificación sí o sí funciona como una primera guía. Y que haya una guía respecto a los temas, respecto al orden de lo que voy a decir primero y después, respecto a los recursos, eso me permite tener un piso firme para avanzar en la redacción. O sea, lo que estamos evitando con la planificación es escribir desde cero,
con la página en blanco, ¿no? Sino empezar a escribir desde algo. Hay algunos escritores, ya en el ámbito literario, que a veces escriben desde cero, pero la cuestión de la planificación es algo fundamental porque me permite ya tener un itinerario prefijado, pero que puede modificarse. Ahora, a la hora de justamente pasar al texto, como es el segundo ítem, la puesta en texto, acá justamente uno va a empezar a ver en un texto redactado, a ver cómo esas ideas que yo planifiqué se van pasando al papel. Sin embargo, esta no es justamente, y acá aclaro, esta no es la última etapa, porque a veces uno con la redacción, con la puesta en texto, lo que hace es pasa esas ideas al texto y después de ahí, quizás hay algo que no quedó como yo quería. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Hay que pasar a la última etapa y revisar. Yo siempre les digo, hace un rato me hablaron del borrador en el examen. Los borradores en el examen son muy útiles para que uno vaya puliendo estas ideas que tienen que ir saliendo, pero no tenemos en claro, en los textos. Ahora, muchas veces cuando estamos redactando, bueno, llega un punto en que nos encontramos con un tope. La cosa queda así y no podemos pulirlo. Siempre, gran recomendación, dejar descansar los textos y leerlos después. El hecho de volver después sobre los textos me permite revisar. La revisión es una instancia, para mí, tan o más importante que la planificación. Porque en la revisión uno tiene que volver a hacer un barrido del texto y justamente revisar estos aspectos de forma, de la puntuación, de los conectores que vimos hoy, de las referencias, etc. Cuando eso a veces es más fácil hacerlo cuando uno ya escribió el texto. Por eso hace un momento cuando les hablaba de, primero, las referencias, mejor dicho, los borradores que me dijeron, otra cosa como recomendación muy práctica es traten de releer las respuestas antes de entregar el parcial. Relean y corrijan, hagan una primera corrección, porque en ese sentido muchas veces la instancia presencial del examen, ya que hoy vimos el examen presencial escrito, condiciona bastante la redacción por el apuro, pero hay errores que siempre se pueden corregir con 2 minutos de revisión. Entonces, desde ese lado es como que, por último, para terminar esta parte, la revisión realmente es algo que, más allá de nuestro examen, siempre es muy recomendable a la hora de hacer estas tres etapas. De hecho, algo que siempre se plantea, igual que decíamos antes con la lectura, es no pensar que la escritura nos sale, abro comillas, de entrada. Justamente, por ejemplo, los escritores, algo que suelen tener es gente que les va leyendo mientras escriben. Un editor, puede ser conocidos, amigos, pero vieron que muchas veces en los libros, al principio en los agradecimientos, se agradece a, no sé, conocidos o gente que leyó el libro e hizo recomendaciones antes de publicarlo. Claro, porque lo leen y le estarían dando una crítica analítica, como se específica en sí. Exacto, hay una serie quizás de recomendaciones antes de publicarlo. Entonces, sepan ustedes que los libros que compran o que quizás se bajan también de internet y demás, no es, o mejor dicho, nunca es la primera versión. Es algo que ya pasó por toda una serie de filtros. Lo leyeron conocidos del autor, lo leyó el editor y lo corrigieron. Entonces, el texto siempre es el resultado de un proceso previo
de lecturas, correcciones, recortes, agregados, que nosotros, si no nos lo dicen, no lo vemos. Entonces, como decía recién Ignacio, si yo veo que hay agradecimientos a tal o cual persona por sus comentarios y sugerencias y bla, 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 que suele pasar, eso implica que uno justamente, que el autor ahí está blanqueando cómo, gracias a tal persona, modificó algunos aspectos del texto. Entonces, por ahí un poco la cuestión de que la revisión siempre es un aspecto que uno tiene que considerar, lo haga yo o lo haga otro. Bien, ¿estamos hasta acá? Bien, hagamos una cosa entonces. Fundamental de las dos partes que les acabo de explicar, acuérdense, como les dije antes, los dos tipos de lectura y después el proceso de lectura. Y en esta parte de la escritura, lo fundamental es ver en qué consiste cada parte del proceso de escritura, para, justamente, en ambos casos, tomarlo como algo que fue enseñado e implica una metodología. Implica una metodología, no es que lo tenemos justamente dado de nacimiento. Bien, ¿estamos? Bueno, hagamos una cosa entonces. Si no hay consultas, vamos a cortar acá. Yo ahora les mando un mail y la idea es esta. Para el lunes que los vuelvo a ver, se trata de la unidad 8, que ahora les mando el mail con el número de páginas y el texto, como les dije hace un rato, que va de la página 77 a la 79. Bien, ¿estamos? Si no hay consultas, ya por hoy cortamos. Sí, profe. Dale. Sí, Bueno, profe. Dale, los que profe. tengan consultas, nos vemos el lunes. Ahora les mando el mail por la plataforma Miel, con lo de las actividades. Nos vemos. Muchas gracias, profe. Gracias. Cuídese. Chao, nos profe. vemos. Buen fin de. Nos vemos. Hasta luego.